Muy bien, provincia de Buenos Aires, entonces continuamos con la información ya después de haber conocido esta situación inusual que se vive en Olavarría alrededor de los trabajadores auxiliares. Ahora voy a presentar, me tomo el gusto de darle la bienvenida a esta edición de las 18 horas al columnista político que yo más prefiero de este noticiero, al señor Albino, el tuitero Aguirre. Albino. Hola, ¿cómo andas, Matías? Muy bien. Buenas noches. Le digo lo mismo a todos. Sí, igual, ¿eh? no me cabe la menor duda. Sí, no tengo ninguna duda. Es más, lo dicen ellos. Claro, sí, lo sé. Que son sus preferidos. Bueno, ¿cómo anda? ¿Bien? Bien, muy bien. Vamos a meternos en un tema eminentemente político en la jornada de hoy. La verdad es que llamó la atención, por lo pronto, porque originalmente no se preveía que iba a haber una reunión de esta naturaleza, de la que se pueden desprender muchas lecturas políticas, pero una, la más importante de todas, la que en algún punto tiene que ver con esta relación de acercamiento y de distanciamiento entre el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el líder de la CGT, el camionero Hugo Moyano. ¿Por qué? Porque hoy, al mediodía, fuera de agenda, sin que nadie supiera, por lo menos de antemano, que se iba a reunir, esta persona que ven ahí, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, se reunió con Antonio Caló, el metalúrgico, que ayer fue consagrado como el nuevo titular de la CGT oficialista, como se conoce a la CGT bendecida por la Casa Rosada. ¿A dónde se reunieron? Se reunieron en el piso 19 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, en Capital Federal. Diría Matías, casi como la oficina que utiliza Scioli cada vez que quiere desarrollar o encabezar o llevar adelante en Capital Federal alguna reunión de tono político. Pero es imposible de negar la lectura política que tiene la fotografía que se sacó Daniel Scioli hoy con Antonio Caló, este dirigente de los metalúrgicos que por estas horas lidera una central paralela a la de Hugo Moyano, alineada en este caso con el gobierno nacional. Le ganó de mano a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que los va a recibir el próximo martes en Casa Rosada. Pero además, insisto, fue todo un gesto el de Daniel Scioli, mostrándose y después difundiendo una fotografía con Antonio Caló, sobre todo en función de uno de los principales reproches que le hacían al gobernador desde el kirchnerismo más duro, que tiene que ver básicamente con el acercamiento que había tenido él en los últimos tiempos con la figura de Hugo Moyano, el dirigente sindical, pero de connotaciones políticas innegables, Hugo Moyano. Bueno, ¿qué dirá Hugo, no? Ahora, después de todo esto, después de haber compartido tantos encuentros también con Daniel Scioli y de la vereda de enfrente. Es cierto, bueno, hay que ver entonces a ver qué es lo que ocurre. También es cierto que Hugo Moyano y los hijos de él saben que Scioli juega a media marcha, no se va a definir, no es momento. El sciolismo está definitivamente decidido a jugar, por lo menos en el 2013, de la mano del gobierno nacional, alineado con el gobierno nacional. A eso lo llave Hugo Moyano, más allá de que está clarísimo por los gestos y por los dichos y ese tipo de cuestiones que le encantaría, no solo a Hugo Moyano, a muchos otros dirigentes de la oposición, que finalmente Scioli dé un paso al costado y se decida a enfrentar al kirchnerismo. Te pregunto, Albino, ¿esta reunión de Caló con Scioli es uno de esos signos más que lo distancian de lo que pensaba el kirchnerismo que iba a ser Antonio Caló, como por ejemplo cuando fue crítico de algunos números del INDEC, como por ejemplo cuando el otro día cuando asumió habló y muy bien de la protesta que mantenían los gendarmes y prefectura? No, porque este tipo de reuniones y sobre todo a este nivel está casi toda hablada de antemano, digamos, porque además, a ver, más allá de las objeciones que tiene la figura del gobernador de la provincia de Buenos Aires, sobre todo en un sector del núcleo duro del kirchnerismo, lo que está claro es que hoy por hoy es el gobernador del distrito más importante de la provincia de Buenos Aires y alineado al gobierno nacional, insisto, más allá de algunas objeciones. No deja de ser Scioli, hoy por hoy todavía, un hombre del proyecto nacional que encabeza Cristina Fernández de Kirchner. En ese marco, te diría que en todo caso le sirve más esta foto al gobierno con Antonio Caló al lado de Daniel Scioli, justamente por esto que hablábamos hoy. En algún punto puede esto eventualmente resentir la relación entre Scioli y el camionero Hugo Moyano. Palabra y sello entonces del columnista político Albino Aguirre, la persona que más sabe de política, el referente político justamente aquí en QM Noticias. Como referente, ¿no lo van a mandar a usted a Venezuela a cubrir las elecciones de Hugo Chávez el fin de semana? Es un canal humilde que se preocupa y además lo hace de una manera impecable
encubrir toda la cuestión o toda la agenda política que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires. Así que yo llego hasta la legislatura, hasta Casa de Gobierno y hasta muchísimos distritos del interior de la provincia, porque naturalmente a lo largo de toda la programación tenemos ese contacto. Para las elecciones internacionales y demás están los periodistas consagrados. Allí fue Jorge Lanata, por caso, lo habrá visto. Bueno, lo habrá visto cuando llegó, digamos, a Caracas, a Jorge Lanata. Me dio un poquito, la verdad es que en tren de confesiones, es viernes a la noche, le soy sincero, la verdad es que me dio la sensación a mí que se trataba de una de estas figuras que a veces suelen estar en el living de los programas de Chimentos y demás buscando prensa, porque ciertamente, pero fue muy evidente esta especie de una suerte de campaña en contra. ¿Escuchó a Lanata? Sí. Denunció que lo retuvieron, en el aeropuerto, sí. Que estaba el servicio de inteligencia bolivariano, que parece que nos conocían porque nos fueron a buscar, y que el mensaje, dijo Jorge, el mensaje es: cuidado, te estamos mirando. La verdad es que uno tiene la sensación, pero no es más que una sensación, de que es un poco mucho, por eso decía yo que parecía una movida de prensa o algo por el estilo, que Hugo Chávez, un presidente que se ha enfrentado a poderes en serio, que ha tenido a lo largo de su gestión muchos años al frente del gobierno de Venezuela infinidades de atentados, y que además se ha enfrentado ni más ni menos que a los medios de comunicación, que hay que recordar, le organizaron y le ejecutaron de manera descarada una verdadera revuelta destituyente en serio en Venezuela. Que Hugo Chávez esté preocupado porque llegue eventualmente Jorge Lanata parece por lo menos poco creíble. Pero bueno, puede ser porque uno sea iluso, qué sé yo. Vaya a saber. Por ahí es cierto y tiene razón Jorge, y efectivamente Hugo Chávez y todo el gobierno de Venezuela está preocupadísimo porque vaya él a hacer la cobertura de las elecciones. Puede ser, ¿por qué no? Dos puntos. Por un lado, Lanata entonces contento de que parece que periodismo para todos se puede ver en Venezuela. No se puede ver en Tucumán y en otros lugares, pero en Venezuela lo pueden ver porque se ve que se preocuparon bastante. Y por otro lado también, no viajes por las dudas porque a vos te pueden dejar detenido, viste, medio morochito. Sí, pero nada que ver. Yo no creo que genere preocupación en nadie. Lo mío puede ser por cuestiones personales, digamos. El sello de Albino Aguirre con su columna política aquí en la edición de las 18 de QM Noticias.